tardes con todos eh, los que están viendo este video, o tal vez buenos días, o tal vez buenas noches, dependiendo de la hora en que lo vean. Que les habla es Roger Vergara Mendoza, estudiante del programa de doctorado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, alumno de la clase de Seminario de Derecho Constitucional y Convencional, que es dictado por la excelentísima profesora Cruzcaya Ugarte Boluarte. En esta tarde que estoy haciendo el video tengo la oportunidad de poder realizar una ponencia relacionada con un caso que ha sido revisado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es el caso Spoltore versus Argentina, sentencia que será analizada, que fue emitida el 9 de junio del 2020. Es a grandes rasgos un caso en materia laboral. Sabemos que la Corte Interamericana dicta diferentes sentencias de diferentes materias y en este caso en particular, el caso Spoltore versus Argentina, es un caso que se encuentra enmarcado en el ámbito laboral. Vamos a dar una presentación del caso. El 23 de enero de 2019, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sometió a la jurisdicción de la Corte el caso Victoria Spoltore contra la República de Argentina. La comisión señaló que el caso se relaciona con la demora y denegación de justicia a Victoria Spoltore en el contexto de un proceso laboral derivado de la demanda de indemnización emergente de enfermedad profesional contra la empresa privada donde trabajaba. Dicho proceso tuvo una duración de 12 años, 1 mes y 16 días. La comisión concluyó que el plazo que tardó el reclamo judicial de indemnización interpuesto por el señor Spoltore en el ámbito laboral no fue debidamente justificado por el Estado y por lo tanto fue excesivo y violatorio de la garantía del plazo razonable. Este caso es un caso que se inicia en la década de los 80. El señor Victorio Spoltore había trabajado para una empresa privada en el cual llega a sufrir dos problemas cardíacos, ya 2 infartos, y él relaciona esta enfermedad o este padecimiento o estos paros cardíacos con la labor que él realizaba. Es así que él plantea una demanda sobre indemnización emergente de enfermedad profesional. Para la emisión de la primera sentencia o de la sentencia de primera instancia se demoraron exactamente algo de aproximadamente 9 años. Entonces, algo totalmente inaudito. Es más, cuando se hace el traslado de esta demanda a la República de Argentina, sus procuradores indicaron que era irrazonable, ¿no?, el plazo en el cual se resolvió el caso del señor Spoltore. Entonces, dando así un reconocimiento por parte del Estado argentino a la falta cometida con respecto al derecho que tiene todo ciudadano que se resuelvan sus casos dentro de un plazo razonable. Ya el caso del señor Spoltore, sometido a la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, no guarda relación con el tema del tema de fondo, si es que le corresponde o no le corresponde al señor Spoltore el pago de la indemnización o que su enfermedad que él haya tenido
estaba relacionada con el trabajo que realizaba para la entidad privada. No, sobre eso no trató la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sobre eso no se resolvió en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sino centralmente el problema que se discutió a nivel de Corte Interamericana fue el plazo en el cual se resolvió la controversia, que como hemos indicado, el proceso se resolvió en un plazo de 12 años, un mes, 16 días. Un caso a nivel argumentativo fácil, pero demoró demasiado, ¿no? Conforme también lo indicó la República de Argentina a través de sus procuradores. ¿Ya? Entonces, en específico, en la Corte Interamericana no se resolvió respecto al tema de fondo, es decir, si es que le correspondía o no le correspondía la indemnización al señor Spoltore, sino que se resolvió respecto a si era razonable el plazo en el cual se resolvió el caso, ya habiendo centrado sobre dos puntos controvertidos la sentencia. Primer punto, el derecho a condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias que aseguren la salud del trabajador en relación con el acceso a la justicia. Sobre este punto, la Corte Interamericana declaró fundada la demanda. ¿Ya? Otro segundo punto en el cual se resolvió la controversia fue el derecho a recurrir del fallo. Ese fue el segundo punto. Entonces, aquí la Corte Interamericana dijo que sobre este punto no existe vulneración al derecho a recurrir del fallo porque se resolvió sobre un caso de indemnización en materia laboral. Ya la Corte Interamericana había tenido que resolver sobre este derecho, en los cuales sí declaró fundada, pero eran casos penales o de sanción administrativa, ya donde decían que sí, hay una afectación a la libertad, hay una afectación a una sanción, eh, donde se le va a afectar económicamente la parte, por lo cual tiene derecho a recurrir el fallo, a apelar, a impugnar, ¿no? En este caso, trató sobre un caso de indemnización, por lo tanto, no hay ninguna vulneración al derecho a recurrir del fallo. ¿Ya? Entonces, ahí declaró infundada. Solamente declaró, nuevamente reitero, fundada la demanda la Corte Interamericana. La Corte Interamericana solamente amparó la demanda del caso Spoltore versus Argentina respecto a la vulneración del derecho a condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias que aseguren la salud del trabajador en relación con el acceso a la justicia. Competencia del Estado. En relación a la competencia del Estado, la Corte Interamericana señaló que el Estado argentino o la competencia del Estado argentino está relacionada con las condiciones laborales dignas. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos sometió el caso a la Corte declarando a la República Argentina internacionalmente responsable. Se trata de un proceso por enfermedad profesional y la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó al Estado argentino cumplir con ciertas condiciones. La competencia se enmarca en la protección de los derechos humanos y condiciones dignas de trabajo. La Corte es competente para conocer el caso del señor Spoltore en los términos del artículo 62.3 de la Convención, en razón de que Argentina es Estado parte de dicho instrumento y aceptó la competencia contenciosa de la Corte el 5 de septiembre de 1984. Ya esa es la fecha en la cual el Estado argentino se somete a la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Aquí hemos hecho una cita del artículo 62.3 de la Convención Interamericana de los Derechos Humanos, cual voy a dar lectura para que tengan conocimiento. El artículo 62.3 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos prevé lo siguiente: la Corte tiene competencia para conocer de cualquier caso relativo a la interpretación y aplicación de las disposiciones de esta convención que le sea sometido, siempre que los estados partes en el caso hayan reconocido o reconozcan dicha competencia. Ora por declaración especial, como se indica en los incisos anteriores, ora por convención especial. Ya en este caso, como he indicado, el Estado argentino
aceptó la competencia de la Corte el 5 de septiembre de 1984. Hechos probados en términos de la sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Bueno, esos son algunos hechos probados. Primero, el señor Victorio Spoltore trabajaba en una empresa privada y sufrió 2 infartos, por lo que se le reconoció que tenía un 70% de incapacidad. El 8 de mayo de 1987, a los 50 años de edad, dejó de trabajar y comenzó a recibir una pensión. Segundo hecho, el 30 de junio de 1988, el señor Spoltore presentó una demanda laboral por indemnización emergente de enfermedad profesional contra su empleador ante el Tribunal del Trabajo número 3 del Departamento Judicial de San Isidro de la provincia de Buenos Aires. La víctima argumentó que adquirió su enfermedad en el trabajo o con causa o motivo del trabajo y que su desmejoramiento de salud generó un trato hostil por parte de la empresa. El Tribunal de Trabajo dictó sentencia el 3 de junio de 1997, 9 años después de iniciado el proceso. En su sentencia, el tribunal rechazó la demanda interpuesta por el señor Spoltore. Vemos que la demora en el proceso no le fue fructífera ni siquiera al señor Spoltore, ¿no?, quien tuvo una sentencia con un fallo adverso. Tercer punto, el 2 de septiembre de 1997, el señor Spoltore interpuso contra las sentencias los recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley y de nulidad. La Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires rechazó los recursos el 16 de agosto del año 2000. Y imagínense, todos estos hechos ocurrieron incluso hasta en el año 2000, cuando la demanda se presentó en el año 1988, ¿no? El 30 de junio de 1988, más de una década después. Tenemos como derechos que se vulneraron a raíz o que fueron identificados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos a raíz del caso Spoltore. Bueno, la Corte consideró que Argentina no garantizó el acceso a la justicia para el señor Spoltore, lo cual violó los derechos reconocidos en los artículos 1, 8, 25 y 26 de la Convención Americana de los Derechos Humanos. ¿Qué nos indica el artículo 1 de la Convención Interamericana de los Derechos Humanos? Bueno, el artículo 1 prevé lo siguiente: obligación de respetar los derechos. Los Estados partes en esta convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posible posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social. Para los efectos de esta convención, persona es todo ser humano. Luego, el artículo 8 de la convención señala garantías judiciales. Toda persona tiene derecho a ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial establecido con anterioridad por la ley en la sustentación de cualquier acusación penal formulada contra ella o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter. Ya eso lo establece el artículo 8, numeral 1, ya que es el... Luego, el numeral 2 señala: toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad. Durante el proceso, toda persona tiene derecho en plena igualdad a las siguientes garantías mínimas: A, derecho del inculpado a ser asistido gratuitamente por el traductor o intérprete si no comprende o no habla el idioma del juzgado o tribunal.
B, comunicación previa y detallada al inculpado de la acusación formulada. C, concesión del inculpado del tiempo y de los medios adecuados para la preparación de su defensa. D, derecho del inculpado de defenderse personalmente o de ser asistido por un defensor de su elección y de comunicarse libre y privadamente con su defensor. Derecho irrenunciable de ser asistido por un defensor proporcionado por el Estado, remunerado o no según la legislación interna. Si el inculpado no se defendiere por sí mismo ni nombrase defensor dentro del plazo establecido por la ley. Derecho a la defensa de interrogar a los testigos presentes en el tribunal y de obtener la comparecencia como testigos o peritos de otras personas que pueda arrojar luz sobre los hechos. Derecho a no ser obligado a declarar contra sí mismo ni a declararse culpable, y derecho de recurrir el fallo ante el juez o tribunal superior. 3. La confesión del inculpado solamente es válida si es hecha sin coacción de ninguna naturaleza. 4. El inculpado absuelto por una sentencia firme no podrá ser sometido a un nuevo juicio por los mismos hechos. 5. El proceso penal debe ser público, salvo en lo que sea necesario para preservar los intereses de la justicia. Luego, el artículo 25 de la Convención señala: protección judicial. 1. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes que le ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente convención, aun cuando tal violación sea sometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales. 2. Los Estados partes se comprometen a garantizar que la autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso. B. A desarrollar las posibilidades de recurso judicial y se garantizar el cumplimiento por las autoridades competentes de toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso. Y por último, el artículo 26 de la Convención, que señala de desarrollo progresivo. Los Estados partes se comprometen a adoptar providencias tanto a nivel interno como mediante la cooperación internacional, especialmente económica y técnica, para lograr progresivamente la plena efectividad de los derechos que se derivan de las normas económicas, sociales y sobre educación, ciencia y cultura, contenidas en la Carta de la Organización de los Estados Americanos, reformada por el Protocolo de Buenos Aires, en la medida de los recursos disponibles por vía legislativa u otros medios apropiados. En ese sentido, bueno, cabe indicar, bueno, ya di lectura a los 4 artículos que han sido señalados como por la Corte, que Argentina no vulneró los derechos reconocidos en tales artículos, como el artículo 1, 8, 25 y 26 de la Convención Americana de los Derechos Humanos. Hay una violación al plazo razonable ante la demora excesiva en un proceso por enfermedad profesional, violación al derecho a las condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias que aseguren la salud del trabajador y el acceso a la justicia. Entonces, nuevamente indico que los artículos que han sido vulnerados han sido el artículo 8 sobre garantías judiciales, el artículo 25 sobre protección judicial, el artículo 26 sobre el desarrollo progresivo y el artículo 1 acerca de obligaciones generales de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos. Reparaciones. Bueno, en las reparaciones tenemos que la Corte Interamericana, como ya es de costumbre, dio como medida de satisfacción la publicación de la sentencia. Los representantes solicitaron que se ordenara al Estado, como medida de satisfacción, publicar la parte dispositiva de la sentencia en el diario de mayor circulación del país. El Estado aceptó la procedencia de esta solicitud. La Corte dispone, como lo ha hecho en otros casos, que el Estado publique en el plazo de 6 meses, contado a partir de la notificación de la sentencia, en un tamaño de letra legible y adecuado el resumen oficial de la sentencia elaborado por la Corte por una sola vez en un diario de amplia circulación nacional. Como medida de satisfacción. Luego, la Corte dio como medidas compensatorias lo siguiente. Con respecto al daño material, atendiendo que las partes no, o en todo caso la parte agraviada no dio mayores pruebas respecto a la vulneración de su derecho, no se otorgó indemnización por concepto de daño material por falta de pruebas, ¿ya? Entonces, eso es en conclusión. Por daño material, no, ¿ya? Básicamente porque los argumentos no guardaban relación con lo que fue materia de debate, ¿no? Lo que fue materia de debate fue el tema del plazo razonable. Sin embargo,
la parte agraviada sustentó o elaboró su defensa en base a que su enfermedad por su enfermedad le correspondía una iniciación. Así que no iba por ahí el debate, no por un tema de fondo, sino más que todo está enmarcado dentro de un tema procesal. Con respecto al daño inmaterial, bueno, dar un concepto acerca del daño inmaterial. Es el tribunal ha indicado que este puede comprender tanto los sufrimientos y las aflicciones causadas a la víctima directa y a sus allegados, como el menoscabo de valores muy significativos para las personas, así como las alteraciones de carácter no pecuniario en las condiciones de existencia de la víctima o su familia. En este caso, sobre este extremo, la Corte fijó el monto de $30,000 americanos, ¿ya? A razón del 50% para el cónyuge de la víctima y el saldo para los dos hijos dividido en partes iguales, ¿ya? O sea, 25% cada uno. ¿Ya? Estos son las indemnizaciones compensatorias que se otorgó, básicamente por el daño inmaterial. Luego, hubo también otras medidas solicitadas, ¿no?, por la parte agraviada. La comisión solicitó que la Corte ordenara a Argentina adoptar las medidas necesarias para asegurar la no repetición de las violaciones declaradas en el informe. Por ejemplo, uno, elaborar y colocar una placa recordatoria en el hall central del edificio de los tribunales laborales del Departamento Judicial de San Isidro sobre los hechos y las violaciones de los derechos humanos ventiladas en el caso. Dos, que se sancione a los responsables por las violaciones a los derechos humanos de las víctimas en el presente caso. Tres, adoptar todas las medidas legislativas, presupuestarias, financieras, administrativas y cualquier otro carácter que resulten necesarias para garantizar que todos los procesos laborales de la provincia de Buenos Aires se sustancien dentro de un plazo razonable. 4. Desarrollar cursos de capacitación obligatorios para todos los magistrados, funcionarios y empleados de la justicia laboral de la provincia de Buenos Aires sobre las garantías del debido proceso y el derecho a la protección judicial en los procesos laborales. Al respecto, tengo que decir que estas medidas no fueron amparadas. La Corte Interamericana indicó que eran suficientes las indemnizaciones compensatorias solicitadas o otorgadas también, ¿no? Las indemnizaciones compensatorias que fueron otorgadas, en este caso en el extremo de la indemnización por daño inmaterial. Otras reparaciones tienen que ver con las costas y gastos y el Fondo de Asistencia Legal para Víctimas. Con respecto a las costas y gastos, la Corte decide, por entenderlo razonable, fijar el pago por un monto total de $10,000 americanos. Por concepto de costas y gastos, dicha cantidad será entregada al colectivo de derechos humanos Yopoy en la etapa de supervisión del cumplimiento de la sentencia. La Corte podrá disponer que el Estado reembolse a los familiares de la víctima o sus representantes los gastos razonables en que incurra en dicha etapa procesal. Respecto al Fondo de Asistencia Legal para Víctimas, en razón de las violaciones declaradas en la sentencia, la Corte ordena al Estado el reintegro de dicho fondo la cantidad de $4,340.58 americanos por los gastos incurridos. Este monto deberá ser reintegrado en el plazo de 6 meses, contados a partir de la notificación del presente fallo. Ahora vamos con puntos resolutivos. Respecto a reparaciones, nuevamente indico que la Corte solamente dio las costas y gastos del fondo también, un monto para el fondo de víctimas y una indemnización compensatoria con respecto al daño inmaterial. Ahora, en relación a los puntos resolutivos, la Corte decide por 3 votos a favor, incluido el de la presidencia de la Corte,
y 3 en contra. 1. Desestimar la excepción preliminar relativa a la alegada falta de agotamiento de recursos internos de conformidad con los párrafos 21 y 35 de la sentencia. 2. Aceptar el reconocimiento parcial de responsabilidad internacional efectuada por el Estado en los términos de los párrafos 39 y 46 de la sentencia. Disienten los jueces Eduardo Biogrossi, Humberto Antonio, Sierra Porto y Ricardo Pérez Manrique. 3. El Estado responsable por la violación de los derechos reconocidos en los artículos 8.1 y 25.1 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos en relación con la obligación de respetar y garantizar dichos derechos consagrados en el artículo 1.1 de la misma. 4. El Estado responsable por la violación del derecho a condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias que aseguren la salud del trabajador reconocido en el artículo 26 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos. En este punto no se había agregado, pero es necesario indicar de que se declaró infundada la demanda respecto a la violación del derecho a recurrir del fallo. Por último, respecto al estado de supervisión del cumplimiento de la sentencia, se ha emitido una sola resolución, la resolución de fecha 27 de mayo de 2021, en la que se resuelve declarar de conformidad con lo señalado en los considerandos 5 y 6 de la resolución que el Estado ha dado cumplimiento total a la medida relativa a la publicación del resumen oficial de la sentencia en un diario de amplia circulación nacional, que es el punto resolutivo séptimo de la sentencia. Y 2, por lo que no había cumplido las prestaciones económicas, se decidió mantener abierto el procedimiento de supervisión de cumplimiento respecto a las siguientes medidas que, conforme a lo indicado en el considerando 3 de la resolución, serán valoradas en una posterior resolución. 1. Pagar la cantidad fijada en el párrafo 120 de la sentencia por concepto de iniciación por daño inmaterial, que es el punto resolutivo octavo de la sentencia. Pagar la cantidad fijada en el párrafo 124 de la sentencia por concepto reintero de costas y gastos, que es el punto resolutivo octavo de la sentencia, y reintegrar al Fondo de Asistencia Legal de Víctimas de la Corte la cantidad indicada en el párrafo 128 de la sentencia y los correspondientes intereses moratorios, que es el punto resolutivo noveno de la sentencia. Ya es una sentencia todavía novísima, es reciente, por lo cual, bueno, solamente tiene una resolución de supervisión de cumplimiento en la cual se ha cumplido con la publicación de la sentencia, el Estado ha cumplido con la publicación de la sentencia, pero aún falta el cumplimiento de las prestaciones económicas que fueran ordenadas en la sentencia del caso Spoltore versus Argentina. Y eso sería todo lo relacionado al caso Spoltore, a grosso modo, en esta transmisión de más o menos 25 minutos en promedio. Este curso ha sido proyectado y diseñado, o esta ponencia también ha sido diseñada y proyectada, dirigida por la profesora doctora Cruzcaya Ugarte Boluarte, profesora de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, y quien regenta el curso de Seminario de Derecho Constitucional y Convencional del programa de doctorado. Eso sería toda mi participación. Muchas gracias. Que tengan todos muy buenas tardes. Con permiso.